Es psicoterapeuta cognitivo-conductual, especialista en psicoestética y experta en autoestima, conferencista y columnista de la revista Para Ti. Está estrenando la tercera temporada de su podcast Conscientemente, posicionado entre los 10 más escuchados a nivel global en Spotify. Recibimos en espíritu libre a Sabina Alcarraz. Buenas tardes a todos. Y un saludo especial a los oyentes y muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, y tú, un placer estar hoy aquí contigo. Bueno, ¿cuánto hace que llegaste a Montevideo? ¿Minutos, horas? En realidad estoy siempre en Montevideo. Si bien trabajo en Buenos Aires, lado, voy y vengo, pero en realidad yo soy uruguaya y vivo acá y trabajo acá. Yo pensé que estabas viviendo en Argentina y ibas y venías. No, como a veces te veo. Claro, sí voy y vengo, pero en realidad tengo toda mi vida. Estás todo aquí, acá instalado. Exactamente. Y, a ver, viste que el podcast estalló en Uruguay, en Argentina, en todas partes del mundo. ¿Qué fue lo que te motivó, Sabina, a ir por ese camino? Bueno, en primera instancia siempre mi deseo de aportar, ¿no? Uh-huh. De hacer un aporte a la comunidad, básicamente por todo lo que la profesión durante todos estos años me da y me sigue brindando. Y bueno, también, sabemos que hay mucha gente que no puede acceder a psicoterapia hoy día o que simplemente no es afín a comenzar un tratamiento, un proceso psicoterapéutico. Y esto en realidad lo que hace es brindar herramientas, ¿no? Claro. Más allá de describir la temática, de conversar sobre cuál es la sintomatología, si se trata de una patología, siempre dejo recomendaciones clínicas, sugerencias, ejercicios prácticos para hacer en casa. Entonces viene un poco desde el lado del aporte y desde el servicio a la comunidad. Claro. ¿Y para qué serviría? Para tener como más también herramientas de prevención, de autoconocimiento. Exactamente, obviamente que depende de la temática, ¿no? Claro. En esta tercera temporada, por ejemplo, te cuento que trabajamos mucho sobre la culpa, sobre cómo gestionarla, trabajamos la autoexigencia, el perfeccionismo, ¿no? Al que estamos expuestos y al que nos autoexponemos en algún sentido. Trabajamos también cómo entablar vínculos saludables, ¿no? La importancia de cómo relacionarnos con un otro y de cómo vincularlos. Entonces, en realidad, las 3 temporadas constan de temáticas muy cotidianas, de temas de psicología, de salud mental, de psicoterapia, y justamente la idea es eso, ¿no? Que el oyente pueda apropiarse de ese material y pueda verse identificado o no, o quizás dice, bueno, con esto estoy súper bien, no tengo ninguno de estos síntomas, no tengo estas manifestaciones, vengo bien por este camino, por ejemplo. Claro. Y bueno, y para quien sí se identifica con lo que yo describo ahí, bueno, también tener esta herramienta de qué hacer una vez que uno identifica o diagnostica qué es lo que le está ocurriendo y por qué le está ocurriendo, ver qué es lo que puede hacer. Claro está que esto no sustituye a un tratamiento psicoterapéutico, es algo que aclaro en cada episodio, pero sí oficia de disparador, ¿verdad? Oficia de cierta reflexión en cada temática. Claro. Y Sabina, algo conectó muy bien para que te escucharan y siguieran tanto. Al principio estamos hablando de escucharlo, de video podcast, en otras partes del mundo también estalló, ¿no? Que es esto de tu tercera temporada, ¿no? Exactamente, ¿sí? Esta tercera temporada viene con esta innovación, por así decirlo, desde lo digital, desde los artilugios que tenemos hoy, ¿no? En todas estas aplicaciones que nos ayudan mucho. Y bueno, me pareció muy interesante agregarle el video, porque aquella persona que tiene una dificultad atencional mayor, que le cuesta más la concentración o que le cuesta más seguir el hilo del audio, puede acceder en este caso al video. Claro. Y sabemos que el estímulo visual siempre colabora con lo que es atencional. Claro. Entonces, bueno, y el clásico oyente que ya viene con el audio en Spotify o en Apple Podcast o en la aplicación que sea, puede continuar también con esa modalidad. Claro. ¿Y fuiste tú la que dijiste voy a ir por este camino o te impulsaron un poquito a hacerlo, Sabina? No, realmente que fue una iniciativa personal. Me parece que es una herramienta fantástica el podcast. Yo soy usuaria en lo personal de podcast y creo que, bueno, esto del audio también despierta a nivel cerebral, a nivel de
neurocognitivo, despierta determinadas áreas que las teníamos un poco más, digamos, dormidas o menos estimuladas, y complementa también con la parte escrita del blog, ¿no? Que en mi blog tengo artículos que también son sobre estas temáticas. Entonces, bueno, tenemos al público lector y al público oyente, que en general no es el mismo público, ¿verdad? Entonces, bueno, complementamos con esas dos vías, por así decirlo. Claro. ¿Y qué público te ha seguido un poco más joven, mayor? Sabes que es heterogéneo, eso me ha llamado mucho la atención, porque en realidad desde adolescentes de 19, suponte 18, hasta gente de 50, 60 y más, que se han comenzado a familiarizar también con esta nueva modalidad y que realmente se han enganchado en algún sentido. Así que esta heterogeneidad de población me sigue llamando la atención positivamente, ¿no? Y Sabina, ¿cómo lo diagramas? ¿Cómo lo diseñas? Pensás, bueno, el tema, el título, el contenido, por más que lo tengas, luego está el cómo lo preparo para determinado uso del tiempo en un podcast. Hoy hasta hay que aclarar, el podcast comenzó siendo un medio sonoro, hoy el podcast visual tiene imagen, ¿no? Los dos trabajás, ¿no? Exactamente. Te insume, te debe llevar un tiempito de preparación, producción, realización y demás. Totalmente. Por más que tengas equipo, ¿no? Totalmente. Tengo un equipo que me ayuda, sobre todo en lo que es la parte de la edición y en la parte más de subida, digamos, a lo que son las plataformas, pero todo lo que es el título, la temática, el copy, que es el texto que va debajo explicativo, bueno, todo eso me encargo 100%. Y la temática en general la elijo en base a lo que trabajo en consulta. Saco como el denominador común de ese tiempo, que es cuáles son los temas más trabajados. Y te cuento que en esta tercera temporada son temas pedidos por los oyentes. Como ya veníamos con este antecedente de las otras dos temporadas, empezaron a pedir por redes, empezaron a escribir qué les gustaría escuchar, y me pareció fantástico porque justamente esto está hecho para la gente. Entonces, qué mejor que utilizar los temas que la gente realmente está necesitando abordar o trabajar. Claro. O sea que esta temática es como te decía, con temas pedidos por la gente, y después yo lo que armo es una estructura, una dinámica del podcast, en el cual en esta tercera temporada me autoimpuse el desafío de que fueran de entre 10 y 12 minutos. Los anteriores me habían quedado un poquito más extensos y dije, bueno, vamos a tratar de hacer un compacto en estos minutos, de poder definir lo que es la temática, hablar de la sintomatología, por qué ocurre, qué es, los casos, traer alguna viñeta hasta de consulta, alguna viñeta clínica, y siempre al final dejo un espacio exclusivo para sugerencias, recomendaciones, ejercicios y esto más práctico que te comentaba. Claro. Sabina, bueno, yo te he escuchado, no vi todavía un video podcast tuyo, estoy a tiempo, y te escucho y te veo acá. Habilidades de comunicación tenés, no sé cuáles habrás tenido que desarrollar para el podcast, ¿no? ¿Cuál fue el desafío para vos? Manejar la información en tiempos más concretos. Exactamente, ese ha sido un gran desafío, sí, ¿no? Porque son temáticas que, bueno, vas conversando y vas abriendo y vas yendo hacia otros temas que están entrelazados y que están asociados, ¿no? Y que obviamente cuando voy hablando, porque en realidad lo voy hablando en forma espontánea, a veces me preguntan si leo, y me dicen si lo lees lo haces muy bien, digo no, en realidad no leo, sino es que digo lo que me surge en base a esa temática, ¿no? Y lo que quiero transmitir. Pero obviamente el cerebro se dispara, como nos pasa a todos, y empiezo a hacer asociaciones, y me vienen casos a la mente, y bueno, tengo que acotar por un tema de practicidad y de logística el tiempo y bueno, poder hacer ese compacto de información en ese tiempo. Creo que ese ha sido uno de los grandes desafíos, y el video podcast, que bueno, también al tener la imagen y tener que dirigirte al oyente directamente, bueno, también tiene ese plus. Pero realmente que debo decirte que me ha encantado esta nueva modalidad, así que espero que a los oyentes realmente lo puedan aprovechar y lo puedan disfrutar, pero realmente que desde mi lugar me ha encantado la experiencia. Claro, y has conocido, me imagino, gente que a través del podcast
ha terminado en consulta contigo, ¿no? También, que me ha dicho, mirá, porque siempre la pregunta cuando me llaman o me escriben es, bueno, ¿a través de quién llegás? ¿No? Claro. ¿Quién te hizo la recomendación o a través de qué medio? Y bueno, realmente que sí, que a través del podcast me han dicho, mirá, escuché esto y soy yo. Es como que está hecho para mí, ¿no? Muchos pacientes inclusive me hacen la broma y me dicen, bueno, te voy a tener que cobrar el derecho de autor porque todo esto que estás diciendo es lo que me pasa a mí, ¿no? Y bueno, le digo, por algo está esa temática y por algo está incluida, es que realmente esto le sucede a mucha gente, ¿no? Y ahí se empiezan a identificar y empiezan a decir, bueno, me gustaron las herramientas, me gustó esto, y ahí, bueno, ahí se genera la inquietud de tener la consulta en el consultorio privada, ¿no? Buenísimo. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos desarrollando este podcast visual, tercera temporada de Conscientemente. ¿Cómo no? En la tierra y yo lo puedo tocar en cada caricia. No alcanza con oír, es mejor escuchar. Espíritu libre. Bueno, estamos conversando con Sabina Alcaraz, que es psicóloga. Alcaraz. ¿Está bien ahora? Perfecto, Bien. Alcaraz. Alcaraz. Psicoterapeuta cognitivo-conductual. No hay... 20 años atrás, Sabina, esto lo debes saber, predominaba alguna corriente más que otra y los terapeutas cognitivos o conductuales o del comportamiento, como se le llamaba, o conductistas, como se le llamaba antes, no eran tan vistos como otras corrientes. Eso creo que ya hace años que no pasa, ¿no? Conviven todos, por lo menos para las necesidades de la población, que a veces están buscando una terapeuta y no una forma de trabajar específica, ¿no? Exactamente. Como decías, hace algunos años atrás éramos menos también los profesionales formados en cognitivo-conductual, había cierto predominio de otras corrientes, pero bueno, hoy día, como traes, convivimos todos perfectamente y bueno, somos complementarios también a la necesidad del paciente, ¿no? Claro. A la sintomatología que trae, a su padecer. Lo mismo ocurre con MDR, yo soy también psicoterapeuta de MDR, ¿no? Entonces, somos muy poquitos los profesionales formados, pero bueno, realmente que sabemos que tiene una eficacia en cuanto a tiempo, en cuanto a resultados, que es fantástica y que hoy día nadie puede negar que tanto lo cognitivo-conductual como el MDR son realmente fantásticos en cuanto a esto, ¿no? A resultados y a tiempo. Y Sabina, ¿qué hiciste? ¿Elegiste dentro de la misma carrera de psicología? ¿Fuiste luego haciendo tu opción? ¿Sí? Exacto, después de la carrera de grado inicié la segunda carrera, que es la de psicoterapeuta cognitivo-conductual, que son 4 años en su AMOC, y luego hice la especialización de MDR, que en realidad salís también como psicoterapeuta MDR, que es un abordaje americano. Sí. Y bueno, que les puedo decir como ejemplo que trabajamos un ataque de pánico en 8 a 12 consultas remite, es decir, se va. Lo mismo con una fobia, ¿no? Entonces realmente que también está siendo bastante revolucionario en cuanto a esto, ¿no? Tanto en mi blog como en los distintos materiales. Inclusive te digo que es una próxima temática seguramente de podcast, porque mis pacientes me dicen, quiero que hables del MDR, quiero que cuentes estos beneficios fantásticos de poder tener una calidad de vida mucho mejor sin un ataque de pánico, sin una fobia, sin un TOC. En 12 consultas máximo. Es una terapia que trabaja así temas puntuales que son, vamos a llamarle de alguna forma, pero intensos, a veces complejos, ¿sí? Trabaja en realidad el estrés postraumático, todo lo que es el trauma psíquico, digamos. Pero lo interesante es que nos permite trabajar tanto un trauma de la infancia, un trauma complejo que le llamamos, ¿no? Técnicamente con T mayúscula, que ha sido sistemático en el tiempo, que ha sido, como puede ser un abuso sexual, por ejemplo, a un episodio reciente. Salí, me robaron, luego quedé mal, no puedo dormir, no puedo salir a la calle y me pasó ayer.
Sí. que es un trauma más pequeño con la T menor, ¿no? Técnicamente, si vamos a lo teórico. Entonces, es un abordaje, porque no es una herramienta, en esto hay que ser cuidadoso, es un abordaje psicoterapéutico que nos permite trabajar sintomatología puntual, tanto del pasado como de ayer, del pasado reciente, y a la vez, si el paciente desea, nos permite hacer un tratamiento más integral también, ¿no? Si el paciente termina las 12 consultas y dice, pero también tengo la fobia a las arañas, y también tengo tal obsesión, y bueno, lo podemos continuar trabajando. Entonces, me gustan mucho estos abordajes que, aparte de ser de la neurociencia, ¿no? Nos dan esta posibilidad de brindar al paciente este servicio, digamos, ¿no? En cuanto al tiempo, porque estarás de acuerdo en que desde hace unos años el decir voy a terapia era decir, bueno, voy a estar 10 años, voy a estar 5 años, ¿no? Y hoy día es importante que la gente conozca que hay tratamientos de cuarta, quinta ola, de nueva generación, en la cual podemos sacar ese sufrimiento, ese padecimiento, ese síntoma en poco tiempo. Claro. Me veo tentado, pero vamos a dejarlo para otra oportunidad, seguir hablando de MDR después que salga el podcast, porque sí, hay algo leído, pero poquito, algo escuchado, algo me han contado y es un mundo fascinante, ¿no? Totalmente. Sobre todo para quienes lograron, sí, trabajar temas muy delicados, ¿no? Te escuché decir, sí, acoso sexual, una violación, o una muerte repentina, un accidente de esos que queda heridas grandes en la persona si no las trabaja, ¿no? Exacto, totalmente. Heridas emocionales, ¿no? Claro, sí. Víctimas de una catástrofe, exacto, ¿no? sí. De un incendio, de un terremoto, claro. de una guerra, como lo que está ocurriendo ahora en Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro. Es un abordaje que no en vano la Organización Mundial de la Salud la coloca de primera línea para trabajar con estrés postraumático, para trabajar con trastornos de ansiedad, que dentro de los trastornos de ansiedad tenemos un gran paquete, ¿no? Claro. Tenemos todo lo que es las fobias, el ataque de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo. Hoy se ve muchísimo trastorno de ansiedad, ¿no? Claro. Y con este abordaje psicoterapéutico lo trabajamos con unos resultados excelentísimos. Claro. En la misma terapia podés sugerir un podcast, escuchar, puede reforzar una idea, te puede ayudar. No solo que puedo, te cuento, bien. Sino que lo utilizo muchísimo con mis pacientes como lo que antes se llamaba bibliografía, claro. ¿no? Que lo mandabas y le decías, mira, lee tal libro, lee tal capítulo. Lo seguimos haciendo, ¿no? Pero de repente ahora desde un ebook, desde un artículo del blog, desde un episodio de podcast. Y es muy interesante porque transcurre una semana en general entre una consulta y otra y el paciente sigue trabajando en su casa ese material, lo escucha más de una vez. Siempre les digo, tómate un tiempo exclusivo para escuchar esto, ¿no? Sé que la gran mayoría escucha un podcast haciendo otras actividades, en un trayecto, cocinando, pero este tipo de material, la idea es que te tomes ese tiempo singular, que tengas una libretita, que puedas anotar, que puedas hacer una checklist, ¿no? Un listado de a ver qué de todo lo que ella dice me está pasando, cuáles sugerencias que está dando, yo ya las probé, me dieron resultado o no, por qué camino voy, y eso lo tomamos como insumo, ese análisis, con los pacientes que están en psicoterapia para trabajar en la consulta siguiente. Claro. Los temas hoy comentabas que muchos también fueron sugeridos, ¿no? O elegidos en base a lo que tenés, más sugerencias para decidir cuáles vas presentando, ¿no? ¿Sí? Exacto. ¿Y qué son? Como hijos del tiempo que vivimos, porque yo veo por acá cómo entablar vínculos familiares, relaciones tóxicas, miedo, culpa, la exigencia. Algunos son eternos como el tiempo, pero otros, de repente, situaciones estresantes, cómo afrontarlas. Tiene mucho que ver con lo que nos puede estar pasando hoy, ¿no? Exactamente. Algunos responden a, como decís, este tiempo vertiginoso que vivimos, en lo cual todo es rápido, todo es fast, todo es descartable, los vínculos también lo son, la tolerancia que tenemos al otro y a compatibilizar o no, y a empatizar o no con lo que le pasa al otro también es un poco rápido y acelerado, ¿no? Claro.
este mundo en el cual estamos bombardeados de información por todos lados, pero bueno, tenemos que aprender a parar, a elegir, a seleccionar. Entonces tiene mucho que ver con el estrés. Por ejemplo, uno de los episodios es cómo enfrentar y afrontar situaciones límites, situaciones estresantes. Pero ahí hablo de situaciones de la vida cotidiana. No tiene que ser nada demasiado exagerado, ¿no? Ni magnificado, sino situaciones de la vida cotidiana que muchas veces el paciente llega desbordado por no saber cómo resolverlo, por no tener herramientas, ¿no? Y ahí, si es un perfil ansioso, se dispara en otras situaciones de crisis o en otro trastorno mayor. O sea que la gran mayoría, como decís, responden a este contexto sociocultural que tenemos hoy. Y hay otras temáticas que son de siempre, que siempre han estado, ¿no? La autoexigencia, el sentimiento de culpa, que más o menos hoy día se visibiliza quizás más, y yo hago hincapié en el grupo de madres muchas veces, ¿no? En la mujer que hoy es madre profesional, que tiene que ser culturalmente, tiene que ser exitosa, ¿no? Tiene que cumplir al 100% con todos los roles. Entonces ahí está la culpa si no podemos estar tanto en casa, si no podemos brindar un tiempo de calidad con nuestros hijos, el cómo compatibilizar la vida personal con la vida profesional, que no es menor. Es decir, que son temáticas que son transversales a todos, ¿no? Que nos tocan en algún sentido a todos en nuestros roles diarios. Claro. Sabine, ¿qué es psicoestética? Que es algo que también te especializaste. ¿Qué es? Psicoestética. Psicoestética es una disciplina que lo que hace es brindar herramientas. Desde la psicología toma herramientas, desde la psicología y desde la psicoterapia, para pacientes que se realizan tratamientos estéticos, ¿no? En principio esa es la base. Ahora te cuento que se ha universalizado un poco más, y sí, lo que hacemos es a toda persona que quiere verse bien y que va a un centro de estética, de repente va a un spa. No solamente son tratamientos invasivos, no solamente hablamos... No es solo una cirugía estética. No es solo una cirugía, no. Empezamos sí con pacientes con intervenciones quirúrgicas estéticas, pero ahora esto se ha ampliado muchísimo más, y cualquier persona que va a hacerse un masaje modelador, que va a hacerse un peeling facial para verse mejor, lo cual es muy importante porque la imagen personal tenemos que concientizarnos que tiene que ver con nuestra autoestima. Y culturalmente siempre se ha visto la imagen personal como algo frívolo, como algo superficial, cuando en realidad, si lo pensamos desde lo psicológico, no lo es, porque a todos nos ocurre cuando nos vemos bien y nos miramos al espejo y estamos conformes con la imagen que ese espejo nos proyecta, nos sentimos mejor. Te debe haber pasado, ¿no? Comenzás mejor el día, te sentís más seguro en todas tus interacciones, en tus decisiones. Entonces, lo que hace la psicoestética es brindar herramientas desde lo psicológico y decir, bueno, estos aspectos son los que tenés que cuidar desde lo psicológico para que impacten positivamente en tu imagen. Y por la opuesta, si tú haces muchas cosas de tratamientos estéticos externos, pero no estás trabajando tu interior, no estás trabajando tu gestión emocional, quizás estás durmiendo mal porque tenés un bebé y no podés dormir, por ejemplo, ¿no? Entonces se te ha instalado un trastorno del sueño porque tenés una patología, porque estás tomando una medicación. Obviamente, por más que te hagas todos los mejores tratamientos y los mejores productos y procedimientos estéticos, no se va a poder ver de la forma que querés y no va a lucir porque el problema es interno. Entonces, primero tenemos que trabajar de adentro hacia afuera. Y eso también es importante saberlo y hacernos conscientes de eso. ¿Y has pensado también en escribir un libro o no? No ese es el camino que... Bueno, eso ya está, Gustavo, ya está. Falta esperar un poquitito. Claro, después de tantos podcasts, además. Porque está a poco tiempo. ¿Viste que dice, bien. Coming Soon de Netflix? ¿Este año, capaz? ¿O el otro? Yo diría que el otro, pero muy prontito, muy prontito. Todavía la editorial no me permite decir mucho más que esto. Bien, pero... ¿no? Pero eso ya está. Así que en breve tendremos novedades sobre esto. Y Sabina, ¿cuánto tiempo le dedicas hoy a hacer psicoterapia, tus sesiones? ¿Cuántas horas más o menos diarias? Y bueno, en promedio son de 6 a 8 horas diarias. ¿De 6 a 8 diarias? Sí. Es así. Y después, bueno, obviamente
la base de todo es la organización. Cuando a veces me preguntan Sí. a mis pacientes, ¿cómo haces para hacer todo lo que haces? Bueno, realmente es la organización, la planificación, lo que te permite, bueno, llevar adelante las distintas actividades, ¿no? Pero bueno, creo que cuando uno hace las cosas con pasión, haces lo que te gusta y lo disfrutás, bueno, realmente es un tiempo que la pasás bien, Sí, ¿no? claro. Eso es fundamental, siempre le digo a mis pacientes, tengan la edad que tengan, el buscar una pasión, sea una profesión o sea un hobby de repente, algo que te guste hacer, que te haga vibrar. Bueno, eso es realmente fantástico, ¿no? Claro. ¿Y qué tiempo tenés para ti que pueda, no sé, retroalimentar todo lo que haces, además del podcast? Pero saquemos el podcast, saquemos la psicoterapia y ahí qué haces que un poquito decís, bueno, esto es para Sabina estar bien, tranquila, por más que te guste el trabajo Por supuesto. y te entiendo que puede retroalimentar mucho y no necesariamente tiene que ser agotador y cansador, No. más si te gusta, ¿no? En absoluto. Pero bueno, ¿qué haces? Porque también trabajas con personas, emociones. Exacto. Hay una carga emocional intensa, Sin ¿no? duda. Bueno, sí me tomo mis tiempos personales, eso es real. Aunque sea, siempre digo 10 minutitos de una meditación, de una relajación profunda. Bueno, a veces entre paciente y paciente, Claro. cuando me da el tiempo, tengo unas playlists que las he compartido en las redes también con la comunidad, que bueno, que son también de relax, algunas son de motivación y de concentración. Eso, la verdad es que es un recurso que me ayuda muchísimo. Y bueno, después el tiempo en familia, también soy mamá, soy esposa, tengo, como todo el mundo, tengo otros roles. Sí, sí. Y bueno, tengo una niña de 11 años, casi 12, que también me lleva tiempo de mi vida, y es un disfrute también la maternidad desde ese lugar. Así que bueno, trato de dividir esas 24 horas de la mejor forma posible, y bueno, por ahora viene todo bastante bien, funcionando Claro. bien. Bárbaro. Bueno, ¿recomendás o sugerís empezar con alguno? A ver, hablando del podcast visual, pero puede ser también el otro, ¿no? Del Que es visual. podcast también. Exacto. Bueno, el que se estrenó hoy, justamente porque debo decirte que todos los viernes estrenamos un episodio nuevo de Sí. Conscientemente. Sí, que sale, Todos por los supuesto, viernes. todos los viernes, que lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en mi canal de YouTube, que me encuentran Sabina Alcarraz, y por supuesto en mi Instagram, que es @psic.sabinaalcarraz. Allí ya está el último, que es la culpa. Es Sí. muy interesante porque es un sentimiento que en este momento está muy presente, más de lo que me gustaría en realidad como psicoterapeuta, pero está muy presente a nivel social, y me parece que es muy interesante que puedan escucharlo y obviamente después interactuar, mandar los comentarios que me encanta recibirlos y interactuar con la gente. Y también uno de la primera temporada, que se llama Vivir en piloto automático, ¿Ah? que bueno, es un poco una frase mía, ¿no? Bien. Que digo, la vida consciente versus el vivir en piloto automático. Y bueno, para un inicio creo que es muy importante, porque bueno, ahí te ubica en qué lugar de esa línea imaginaria que yo trazo estás, ¿no? Si estás más desde el lado consciente, más automatizado y mecanizado, ¿no? Sin esa conciencia de tus emociones y de lo Claro. que querés y de lo que preferís, o si estás como en lo intermedio, ¿no? A partir de allí surgen muchas interrogantes, se abren como muchas puertas, o sea que ese es un episodio muy interesante también para el que quiera comenzar en este mundo del podcast. Claro. Sabina, a veces salir un poco de la profesión de uno y someterse, exponerse más que someterse en ámbitos más públicos, un podcast, video podcast, entrevistas, las que vendrán el año que viene por el libro y demás, es también saber que uno se está exponiendo con su propia comunidad, ¿no? Con la de las y los psicólogos, no importa que sean de Suamoc o de donde sean, ¿no? ¿Cómo lo manejaste eso? Bueno, totalmente con gran apertura mental, que es lo que me caracteriza. Me gusta mucho tener contacto con otros colegas, y bueno, realmente que
como profesional he participado de muchísimas instancias educativas, conozco mucha gente desde facultad en adelante, muchísimos grupos, así que bueno, bien, en principio desde un lugar positivo, creo que todos estamos para sumar, para aportar o deberíamos estarlo en realidad, ¿no? Los que hemos elegido esta profesión desde la vocación, bueno, creo que ese es nuestro leitmotiv, ese es nuestro objetivo, ¿no? El poder hacer que la gente modifique lo que deba modificar, que tenga una mejor calidad de vida, que tenga una salud mental adecuada. Creo que es realmente a lo que todos apuntamos. Entonces, en ese sentido, el colectivo académico, bienvenido sea todos los aportes y las opiniones o las interacciones, lo que quiera venir. Bien. Bueno, Conscientemente es la tercera temporada, es el podcast con imagen, visual, como en muchas partes del mundo cada vez también se están consumiendo, viendo más, ¿no? Muchas gracias, Sabina, que gracias pases muy a ti, bien. un placer, muchas gracias. Por favor. Bueno, nos vamos, compartimos Espíritu Libre de Carolina de Cuadro, Diego Rodríguez, estuvo Rosina Grauert y recién conversamos con Sabina Alcaraz.